a meter, por un lado, en el viaje de Javier Milei a los Estados Unidos, junto a Karina Milei y junto al ministro de Economía, Luis Caputo. Ayer a la noche publicaron una foto en el momento que estaban subiendo al avión. Esta posibilidad del encuentro con Donald Trump, Donald Trump, como bien decía Pancho, que ha generado esta guerra comercial a nivel mundial. Y en el mientras tanto, en el Senado argentino se juega algo muy importante, que es la conformación básicamente de la Corte Suprema de Justicia. Jorge Liotti está en la redacción de La Nación. Jorge, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Horacio. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, empezamos por el viaje del presidente Milei a los Estados Unidos. Va a recibir un premio, pero viajando con su hermana y sobre todo con el ministro de Economía, da la sensación de que el viaje es mucho más que ir a recibir un premio. Bueno, hay una expectativa muy importante porque llega en el medio de dos procesos tremendamente importantes, uno local y otro global. El local tiene que ver con la definición del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que debería tratarse en la próxima reunión de directorio del fondo, y donde todavía hay muchas dudas respecto no solamente de cuál es el volumen concreto de fondos frescos que va a recibir la Argentina, cuánto de eso va a ser el desembolso. Se habló que iban a ser 8.000 millones, pero hay que ver si esto comprende todos los desembolsos o es parte para refinanciar pagos. Y por lo que ha trascendido, hay por lo menos dos posturas, una más técnica de la burocracia del fondo, que tiene ciertas limitaciones porque buscan de algún modo no excederse de los parámetros que aplican con otros países, y por otro lado está la mirada del Tesoro norteamericano, que estaría dispuesto a hacer una concesión un poco mayor, pero para lo cual es muy importante que ese impulso lo termine dando el propio presidente Trump. Entonces, yo creo que si pudiéramos identificar la prioridad número uno de Milei en este viaje, sería tratar de arrancarle a Trump un compromiso o algún gesto que termine validando un desembolso más generoso en términos de fondos frescos para hacer frente a lo que eran las turbulencias de los mercados en la Argentina, propio de su situación. Pero está un segundo tema que obviamente irrumpió ayer con mucha fuerza, que tiene que ver con los anuncios de Trump y el impacto a nivel global que esto ha tenido por las medidas arancelarias. Yo ahí soy un poco más escéptico que Milei le plantee alguna cuestión, digamos, alguna excepción en términos de aranceles. La Argentina quedó en el rango de los más bajos, es decir, de los menos perjudicados, pero hay sectores que van a sufrir igualmente. Me da la impresión de que no sé si va a ser un tema de plantearlo en una situación que todavía no sabemos ni siquiera si se va a concretar, cuánto tiempo va a demandar. No es una reunión formal y oficial, esto se va a dar como en una parte de ese encuentro que vos describías allí. Igualmente, yo creo que hay toda una reevaluación en la Argentina y en el mundo de cómo quedan parados y posicionados frente a este temblor global que hoy tuvo repercusiones esperables en los mercados, también ha impactado en los bonos argentinos, ha subido el riesgo país, es decir, en un escenario donde la Argentina tenía sus turbulencias propias, la turbulencia global obviamente no la beneficia. Jorge, más allá de las ganas y el impulso de Trump por convencer al fondo, esto que estás contando de los aranceles y la relación, por ejemplo, con la Unión Europea, no creo que tampoco predisponga bien adentro del fondo. ¿Cómo ves esa tensión respecto del caso argentino? Bueno, en realidad el informe técnico ya está elaborado y la recomendación es de un desembolso un poco más acotado. Entonces, después empiezan, como ha ocurrido en otras circunstancias, las decisiones de tinte más político, y en ese sentido la Argentina y el gobierno tiene un activo en la manga que es el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias, que siempre fue el talón de Aquiles en todas las negociaciones de la Argentina. Y es un poco lo que viene planteando especialmente el ministro Caputo y a veces también Milei. Nosotros sobrecumplimos, estamos en condiciones de sentarnos y pedir esto. ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo del monto de los desembolsos y sobre todo el desembolso inicial, vamos a tener una medida de cuán rápido va a avanzar la Argentina en términos de levantar las restricciones, las medidas que componen lo que llamamos habitualmente el cepo. Me da la impresión de que el gobierno norteamericano, por lo menos el Tesoro, está por dar un monto mayor para que la Argentina, el gobierno, avance más rápidamente en esas restricciones. No digo que va a levantar el cepo de inmediato, pero sí que haya
un cronograma inmediato a partir de que se produzca el desembolso. En caso contrario, si el monto es inferior, probablemente haya que postergar este tipo de medidas. Me parece que todo esto está en la ecuación de lo que se está conversando. Jorge, ¿existe la posibilidad también que en agenda, en el caso de encontrarse con el presidente Trump, exista la posibilidad de conversar con respecto a lo que conversábamos recién con Pancho, de esta guerra comercial, de las tarifas que acaba de subir Donald Trump en el día de ayer? Yo, Horacio, soy un poco escéptico, basado en algunos antecedentes de las conversaciones que tuvieron Milei y Trump, donde el propio presidente Milei ha evitado incorporar eso en el trato directo con Trump. Con lo cual puede ser que se trate, después hay que ver también si nos enteramos, porque esto es una reunión privada, pero en los diálogos anteriores, por ejemplo, que estaba en la conversación respecto de un acuerdo de libre comercio, fue algo tratado muy superficialmente. En aquel momento ya en la última reunión estaba dando vuelta el tema del acero y el aluminio, y Milei expresamente no quiso tratar ese tema con Trump por entender que era incorporar un tema un poco espinoso en una conversación con un personaje que es complejo como es Trump, y que entonces él prefirió no tratarlo. Entonces tengo algunas dudas si tan caliente el tema, porque la verdad que va a ser el primer presidente con el que se va a ver después de los anuncios de ayer. Pensemos que está todo el mundo tratando de decodificar cómo se planta frente a estas medidas. Yo no sé si Milei va a ir a fondo en ese aspecto o si va a terminar priorizando lo que puede llegar a obtener más en forma más tangible, que es algún tipo de gesto o de aval o de frase que consolide su postura en la negociación con el fondo. Jorge, te llevo a lo que está por suceder en un rato nada más en el Senado de la Nación, que tiene que ver con los pliegos tanto del hijo como de García Mansilla. Es un día clave para el gobierno por el tema de la Corte. Estos dos miembros que propuso el gobierno de Javier Milei el año pasado, uno que está en este momento en comisión, otro que está a la espera, y este escenario que conversábamos hoy puede tener tres alternativas: que rechacen ambos pliegos, que aprueben ambos pliegos, algo bastante poco probable, o que el gobierno retire los pliegos para evitar esta situación. ¿Cuál es el escenario más probable en el día de hoy? Bueno, todo parece encarrilarse. Primero ahí hay un dato más, Horacio, es que yo pondría el acento en el tema del quórum de la sesión, ¿no? Si tiene el quórum para empezar. Me da la impresión de que si se sortea esa instancia, la suerte de los dos pliegos está echada. García Mansilla no tiene ninguna posibilidad de que sea aprobado. El del hijo había algunas dudas porque hay peronistas que, a pesar de que internamente se acordó rechazar, había algunos que igualmente dijeron que lo van a acompañar, pero no darían los números. Recordemos, necesitan 2/3, es una proporción demasiado elevada, con lo cual te diría que tengo una duda muy menor respecto del quórum, pero da la impresión de que si la sesión se abre, los dos pliegos van a ser rechazados. Y después va a venir otra discusión, si es que este escenario se plantea, que tiene que ver ya en particular con García Mansilla. La suerte del hijo va a quedar sellada si se rechaza el pliego. El hijo no va a ir a la Corte, no hay alternativas. Pero la situación de García Mansilla es distinta porque, como vos mencionabas, está designado por decreto en comisión y ha asumido en esas condiciones, ha jurado en esas condiciones. Entonces va a venir un debate posterior que va a ser muy interesante y yo creo que muy caliente, porque el gobierno viene sugiriendo, y ayer lo planteó también el jefe de gabinete Guillermo Francos, de que puede continuar hasta el fin de las sesiones ordinarias en comisión a pesar del rechazo del pliego en el Senado. Esto va a abrir una discusión muy profunda porque sería de alguna manera desconocer el pronunciamiento del Senado, quien tiene la facultad de pronunciarse sobre los pliegos, pero lo más importante es que lo que va a generar es incertidumbre respecto de los fallos que suscriba García Mansilla estando en esta situación de precariedad. Entonces yo creo que se puede abrir un escenario, si es que García Mansilla no renuncia inmediatamente, de mucho debate y mucha discusión. Estaban buscando cómo restar quórum para que la sesión no se llevara a cabo y poder patear.
En los últimos días, esta semana concretamente, ya el gobierno bajó un mensaje de ir a jugar a suerte o verdad, con lo cual me resultaría llamativo. Todo puede pasar, y esto también lo quiero decir, estamos en momentos donde nada discurre de acuerdo a la tradición y a las costumbres, pero me resultaría muy curioso que en la instancia de la sesión se retire un par de horas antes, pero bueno, no sé. Sí. Jorge, para terminar, ¿alguien tiene la llave del quórum? ¿Hay senadores que tienen la llave del quórum? ¿Hay gobernadores que tienen la llave del quórum y que pueden sorprender a último momento? Bueno, los gobernadores han sido, yo te diría, protagonistas silenciosos en esta novela que lleva un año ya, Horacio, ¿no? Desde que se presentaron los pliegos en el Senado, parece que la historia fue muy larga. ¿Y por qué digo esto? Porque Lijo en particular, yo creo que lo de García Mansilla ya es muy difícil, pero en el caso de Lijo ha mantenido históricamente una relación con la política en general, con los gobernadores en particular, con senadores que fueron gobernadores, y en ese universo, yo te digo un poco lo que refleja, te dicen, bueno, Lijo te escucha o te atiende, cuando tuvimos necesidades podíamos hablar con él. Obviamente que después hay un montón de antecedentes que no hablan bien del juez Lijo y por eso se contraponen, pero yo creo que los gobernadores pudieron haber sido protagonistas en esta idea de votar al Lijo igualmente. Creo que hicieron gestos en ese sentido, pero después se encontraron con la resistencia de la propia Cristina Kirchner, que había sido muy ambigua y que en los últimos días clarificó extraoficialmente cuál era su postura al respecto. Entonces me da la impresión de que el número no da. Yo tenía algunas dudas, incluso hasta hace no tanto, porque pensaba que podía estos movimientos silenciosos detrás de bambalinas dar una sorpresa. Pero bueno, quienes están allí en el Senado, los principales referentes, dan cuenta de que sería muy sorprendente que eso se produjera hoy, ¿no? Muy bien, vamos a estar atentos a lo que pueda llegar a suceder durante la tarde del día de hoy. Jorge, te agradezco mucho toda esta información. Un gran abrazo. Por favor, igualmente, Horacio. Muchas gracias, Jorge Liotti, desde la redacción del diario La Nación. Ahora tenemos información urgente.